Buenos días a todos, mi nombre es Lourdes Chiriguaya y hoy vamos a hablar sobre la Real Audiencia de Quito. En primera instancia vamos a definir qué eran las reales audiencias, para de este modo entender qué era la Real Audiencia de Quito. Las reales audiencias eran organismos de administración, justicia que proviene de la Edad Media. Las audiencias indianas se concibieron con el objeto de que fuera el control del gobierno y consulta para las autoridades. Eran tribunales colegiados compuestos por un número variable de oidores y jueces letrados. Tenían uno o dos fiscales y otros funcionarios. Sobre la audiencia solo estaba el Consejo de Indias. ¿Qué es la Real Audiencia de Quito? La Real Audiencia de Quito fue el más alto tribunal de la corona española en los territorios de la provincia o presidencia de Quito, dentro del Virreinato del Perú, que después formaron parte del Virreinato de Nueva Granada. Ahora vamos a hablar de cómo surge la Real Audiencia de Quito. Surge necesidad a un territorio consolidado y soberano. Aparece como Real Audiencia en el año de 1563. Felipe II expide una cédula real creando la Real Audiencia y Cancillería de San Francisco de Quito. Su primer presidente o regente fue el español Hernando de Santillán. Toma ese nombre en consecuencia al nombre del antiguo establecimiento San Francisco de Quito. La creación se dio porque los trámites en la región, principalmente los de justicia, se demoraban por la distancia de los virreinatos. Se creó la Real Audiencia de Quito como unidad administrativo-política de la colonia española para el desarrollo cultural, económico y artístico de lo que más tarde sería nuestro país, Ecuador. En los primeros años de la colonia, la economía de la audiencia se basó principalmente en la riqueza que generaban los astilleros de Guayaquil, que eran los más importantes de la costa americana del Pacífico. También fue importante la extracción de oro de las minas de Zaruma y de los ríos del Oriente, y la elaboración de sayas y ballestas que con gran habilidad tejían los indígenas del centro de la serranía. Otros rubros fueron los relacionados con la actividad agrícola, especialmente de la costa, donde se producía un cacao de extraordinaria calidad para la exportación, que también ayudaron a la evolución económica de la Real Audiencia. Y ahora, los límites de la Real Audiencia de Quito. Al norte tenemos límites con Puerto de Buenaventura, Pugá, Calí, Popayán, Pasto, Chamanchica y Huarchicona. Al sur tenemos límites con Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba y Motilones. Al este, pueblos de Canelos y Quijos, y los demás que se encuentran en Amazonía. Y por último, en el oeste tenemos el límite con el Océano Pacífico. La Real Audiencia de Quito y su proyección histórica. Durante la Real Audiencia de Quito solo se tomaban en consideración a las ciudades fuertes, que eran Guayaquil y Quito, donde se concentraba el poder y la atención. Esto provocó que las zonas del país buscaran por sí solas su destino, es decir, el cuencano, los esmeraldeños, indígenas y así en todas las comunidades que ya empezaban a tener características propias. A nivel social se producen varios problemas a consecuencia del problema racial, es decir, la creación de clases sociales. Por ejemplo, el grupo elitista, que eran los que trabajaban a toda costa manteniendo su pureza y sus riquezas. También los del sector popular, que estaban conformados por los artesanos, los oficiales, sacerdotes y arrieros, que asumían rasgos de la cultura española. Tenemos los indígenas, que valoraban su cultura y su historia, y los negros, que conformaron parte del esclavismo, ya que existían desde casi la llegada de los españoles, porque en las costas norte de Ecuador llegaban embarcaciones llenas de africanos. Y para concluir, les hablaré sobre la Real Audiencia de Quito y los cambios urbanísticos. Las ciudades de la Real Audiencia de Quito, por ser de formación española, poseían características propias de esta religión. Es decir, contaban con plazas, iglesias y lotes de terrenos donde se ubicaban los poderes eclesiásticos y militares, y alrededor del poder central de la ciudad se situaban las familias nobles.